entonces todas las religiones del mundo, todas, sin ninguna que yo haya, aún las religiones de África que son budistas y que son diabólicas, todos tienen como común de que el hombre puede ganarse o tiene que hacer algo para ganarse la salvación. Y el único mensaje que es diferente es el mensaje del verdadero evangelio de Cristo, que es el evangelio de que yo no me la puedo ganar. Y la única forma en que puedo obtener esa salvación es porque Él me la regala, porque Él pagó el precio, ¿verdad? Es como tener un ejemplo de, supongamos que este teléfono es un diamante puro, precioso, que cuesta 10, 15 millones de dólares. Y todos los queremos, ¿verdad? El diamante, pero nadie tiene el dinero para pagar el precio. ¿Cuál es la única forma que yo pudiera tener este diamante si alguien me lo regala? Porque yo no tengo el dinero y ni tendré el dinero para comprarlo. Para ajustar. Jamás. Entonces, la salvación cuesta tanto, vale tanto, es tan perfecta que yo no la podía obtener por mis propios méritos. La única forma es que Dios me la regalara. De otra forma no puedo ser salvo. Y nos vamos a ir a Gálatas, al libro de Gálatas. Y vamos a ver en Gálatas 2, vamos a ver una confrontación que tuvo Pedro y Pablo. Ajá. Y vamos a ver por qué se dio esa confrontación. Sí, dos. Tenemos que dos. Y vamos a comenzar en el 1, versículo 1. Gálatas 2, 1, ¿verdad? ¿Ya lo tenemos todo? Misericordia, misericordia. Sí, esa. Vamos a... ¿Quién lo quiere leer? Misericordia. Yo. Oh, no, lo estás encontrando. Bueno, nos esperamos entonces. Segunda de Gálatas. No, si solo hay un Gálatas. Dos, Gálatas 2. Sí, Gálatas 2. Ok, ya. Y versículo 1. Gracias. Este es el apóstol Pablo hablando. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Quiere decir, fui otra vez a Jerusalén. Quiere decir que la última vez que él había ido, ¿cuántos años atrás fue? 14. Fue una vez 14 años atrás y volvió a ir 14 años después, volvió a ir por segunda vez. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Y a quién llevaba con él? Con Bernabé. Con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. O sea que fueron dos, Tito y Bernabé, lo acompañaron a Pablo. El 2. Pero subí, Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Sí, entendamos el 2. Pero subí según una revelación, o sea, ¿quién le reveló que fuera a Jerusalén? No lo dice ahí, pero ¿quién es que le puede revelar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, correcto. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. O sea, que fui y había un propósito por el cual ir a Jerusalén. Dice, expuse en privado, o sea, ¿qué es exponer? La revelación.
que confrontó o reveló en privado a aquellos que tenían alguna reputación en el Evangelio. Esto es a los apóstoles que estaban en Jerusalén y a la iglesia que estaba en Jerusalén. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, Tito era hijo de una judía y de un hombre. El papá de Tito era griego. ¿Qué significa griego? Que no era judío. ¿De dónde era? No Era sabemos. gentil. Era un gentil, o todo el que no es judío se le llama en la Biblia gentil o griego. ¿Ok? Nosotros somos griegos o gentiles porque De no somos, acuerdo a la porque Biblia. no somos judíos. Correcto. Entonces sigamos. El que sigue Isabel a leerlo, A ver, Isabel. Gálatas 2:4. ahí lo tiene ya. 2:3. 3. Sí. Más ni aún Más ni un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego. Fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que Hasta ahí. Hasta ahí. Para recapitulizar. Recapitular. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? Tito, que era un griego, no fue obligado a circuncidarse, porque había una creencia entre los judíos que para poder ser salvo había que seguir la ley, y parte de la ley era circuncidarse. ¿Qué es la circuncisión? Es el cortar el prepucio del pene del varón. Se corta la piel que cubre al pene, ¿verdad? Entonces ese era el símbolo de la ley, que ellos eran judíos. El único pueblo en el mundo que hacía eso, todavía lo hacen. todavía lo hace, pero en aquel tiempo era el único pueblo del mundo que tenía la circuncisión, y era el símbolo visual que Dios les había dado con la ley, de que ellos eran el pueblo apartado y escogido de Dios. Y entonces por eso dice ahí, pero ni aún Tito fue obligado a circuncidarse, o sea que no se le quiso hacer judío, sino que se le respetó que fuera un griego, un no judío. De hecho, que es una de las cosas más fascinantes, que Dios mandó en la ley que el niño fuera circuncidado. Los niños judíos eran circuncidados al 8º día de nacido. ¿Por qué al 8º día de nacido? Todo el mundo se preguntaba, pero ¿por qué no el 7? ¿Por qué no el 9? ¿Por qué no el 10? ¿Por qué Dios dice un día determinado al 8º día de nacido? Bueno, resulta que últimamente, en los últimos 50, 60, 70 años, descubrieron, oigan esto, que en la vida del ser humano, en el 8º día después de nacido, es el día que el hombre tiene la mayor cantidad de hemoglobina y vitamina K. ¿Para qué sirve la hemoglobina y la vitamina K? Para coagular. Para coagular. la vitamina K es potasio, ¿no? No sé, fíjate. Este potasio. No, el símbolo es, el potasio es un mineral y la vitamina K es otra sustancia, es vitamina. Pues resulta que comprobaron que al día 8 de nacer el hombre tiene la mayor cantidad de hemoglobina y vitamina K, que es especial para coagular, y por eso Dios les dijo, solo en ese día quiero que los circunciden. ¿Por qué? Porque era el día que menor probabilidad tenía de que se desangraran, que murieran por un desangre. ¿Cómo sabían? ¿Quién les dijo a los judíos? Nadie sabía de eso. Todo el mundo decía, tan locos esto, ¿verdad? Se cortan el prepucio a los 8 días de nacido. Y aparte también descubren de que las mujeres judías son las mujeres con menos cáncer uterino y vaginal. Y entonces encontraron que hay un tremendo enlace
entre que el hombre circuncidado Evita más tiene menos infecciones porque está expuesto al oxígeno. Se produce cuando tiene el prepucio, está sin luz y hay humedad y se desarrollan más bacterias. Y en el hombre circuncidado no hay eso y está más expuesto al oxígeno y a que se limpie. Entonces las mujeres judías son las que menos tienen en el mundo la posibilidad de contraer el cáncer de ovario y el cáncer vaginal. Qué tremendo. ¿Quién sabía eso? ¿Cómo sabían eso? El Dios de los cielos, que creó el cielo y la tierra, es el que dice, y luego descubrimos por qué. Por qué Fíjese, razón. Víctor, que en el pueblo hebreo los números pasan a ser letras y las letras pasan a ser números. Y el número 8 simboliza la reconciliación con Dios. O sea, viene acá en un trasfondo de pacto, pero también viene una reconciliación con la familia. O sea, tiene dos simbolismos. Es el día exacto en que vengo a recuperar tu esclavo. Es el día perfecto para reconciliarnos y tú y yo en el pecado. Y el pacto está hablando del compromiso. El pacto te está hablando de las obligaciones que adquieres al tener un compromiso con alguien que tú tienes confianza, con alguien que tú quieres caminar junto con esa persona. No es cualquier persona. Es alguien que se acerca a ti y te quiere dar la reconciliación. Vamos a ser juntos, no vas a estar solo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, nunca me voy a apartar de ti. Y entonces cuando tú logras entender ambas cosas, viene ese concepto de decir, Dios quiere reconciliarse conmigo. Cuando nos han enseñado que no somos dignos de acercarnos a Dios, ¿por qué? Porque somos pecadores, porque fallamos. Pero Dios te dice, yo soy la justicia y en mí hay otro pecado. Ven, acércate. Yo te amo. Reconciliar, ¿no? Ahí está reconciliando. Reconciliando. Y lo que dijo ella, de que en el hebreo las letras tienen valores numéricos y los números tienen valores en letra. ¿Han visto un refresco que tiene como tres Sí, garras el así? Monster. ¿Cómo se llama? Es una Monster. Monster de Energy, una de Energy. Sí. Pues esas tres letras son hebreas y es el 666, satánico, del anticristo. Y todo el mundo con ellos se mandan mensajes satánicos por todos lados. Esta seña, cuando la hace todo el mundo así, esto es una seña diabólica, satánica. Están hablando de los dos cuernos de Satanás y todo el mundo. Claro, la mayoría de la gente lo hace porque ve a otros y no sabe la razón por cual comenzó. Y esos son símbolos, hay un montón de símbolos satánicos y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Verdad? Bueno, continuemos. El 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad. Lo que estaba pasando es que estaba la iglesia de Cristo en todas partes donde había una iglesia cristiana. Pero los judíos se oponían al evangelio de Cristo porque ellos decían, no, la salvación hay que ganarse. Por obras. La salvación es por obedecer la ley de Dios. Si no se obedece la ley de Dios, no pueden ser salvos. Y una de las cosas que era el símbolo del obedecer la ley era la circuncisión. Si no era circuncidado, no podía ser salvo. Y entonces Pablo está hablando de eso. Se introducen a la iglesia de Cristo falsos hermanos, espiando nuestra libertad en Cristo, porque nuestra libertad en Cristo ya no necesitamos circuncisión, ya no somos diferentes por color de piel, ya no somos diferentes por nacionalidad de país, ya no somos diferentes por hombre y mujer, sino que en Cristo todos somos uno, ¿verdad? Y esa era, espiaban nuestra libertad. ¿Para qué le espiaban?
para poder ver cómo corrompían esa libertad en Cristo. Sigamos leyendo El 5, ¿verdad? el 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Fíjense bien, entraban estos falsos hermanos para corromper el Evangelio, para que no permaneciese el Evangelio puro y claro con ellos. Dice, y no cedimos a esa sutileza de introducirse y comenzar a cambiar el Evangelio de Cristo. Y más adelante nos va a decir cuál es ese Evangelio de Cristo. Dice, pero, ¿quién quiere leer el 6? Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en un tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo ni complicado. Hasta ahí. Pero ¿qué dice? Hay hermanos que tienen señorío, ¿verdad? Hermanos que desde el principio, jerarquía, que desde el principio y todo el mundo los venera y todo el mundo los esto. Dice Pablo, a mí, dice, no me importan las jerarquías, a mí me importa la verdad del Evangelio. Por lo tanto, no me someto a jerarquías, sino que me someto a la verdad del Evangelio. Y si ellos tienen reputación de ser algo, y lo fueron, qué bien, pero yo no me someto a ninguna reputación, me someto a la palabra revelada de Dios. El 7. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ahí está. Dice, antes por el contrario, como vieron, ¿quiénes vieron? Ellos que se creían algo o que eran algo, ellos sabían que a mí me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión y a Pedro el de la circuncisión. ¿Qué significa eso? ¿Alguna idea? Que más. No, tú. Pedro vivía bajo la teoría de creer Judío. por ser judío tenía que cumplir con la ley. Y Pablo vino a estipular que Dios vivía y habitaba en el corazón obediente, contrito y humilde. Entonces había una disputa entre la ley y la fe. O sea, los dos conocieron a Jesús. Pablo conoció de Jesús después de la muerte y Pedro mientras vivía con él. Entonces Pedro quería seguir practicando lo que se le había enseñado en las tradiciones y Pablo quería venir a traer el Evangelio a toda nación y a todo el mundo sin necesidad de aplicar la ley. Judía. Sí. Entonces dice que a mí, dice, se me encomendó llevar el Evangelio. Lo que está diciendo es, a mí se me encomendó llevar el Evangelio a los que no son judíos. Y a Pedro se le encomendó llevar el Evangelio a los que son judíos, ¿verdad? Pero entonces sigamos viendo el relato de lo que sucede. Ahí viene un conflicto entre ellos, entre hermanos. Un conflicto. El 8. ¿Quién quiere leer el 8? Sí. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Ok, es el mismo Cristo y no hay dos evangelios. Es el mismo evangelio, pero hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo y eso se les llamaban los judaizantes. Los judaizantes eran aquellos que decían, no. El que diga que la salvación solo es por creer en el evangelio, por tener fe en el evangelio de Cristo, está errado, está equivocado. Es también hay que hacer la ley, obedecer la ley, si no, no se puede ser salvo. Hay que bautizarse, hay que hacer todas las cosas ceremoniales, hay que hacer la obediencia a la ley. Sí. En algún momento dice esto la diferencia entre bautizos. Por ejemplo, ¿qué bautizo es el correcto? Porque a mí me bautizó mi mamá por uno, pero estoy interesada en otro tipo de bautizo. ¿Bautismo? Sí, ese. ¿En qué momento se aclara en la Biblia cuál Sí, es cuál? ese estudio ya lo tuvimos, pero sería bueno que Lo lo vamos a vieras de repetir. nuevo Ok. y te enseña la diferencia entre bautismo desde niño como adulto
qué quiere decir el bautismo, si es esencial el bautismo para los cristianos, qué quiere decir el bautismo. Sí, lo vamos a estudiar para, ¿no? Pero, o sea, tu pregunta es, ¿cuál es ¿Es válido Sí, tu si viene- bautizo? Sí, ¿cuál es el que viene aquí? el bautismo por agua cuando eres adulto? Como Jesús lo hizo cuando tenía 35. Porque el bautismo es una 30 decisión, es una decisión voluntaria y entendiendo lo que se hace. Un niño no puede entender lo que está haciendo y lo están forzando a hacerlo porque él no lo está haciendo de su voluntad. Por lo tanto, el verdadero bautismo en la Escritura es el bautismo cuando ya la persona es Tienes adulta conciencia. y que ya ha recibido a Cristo, y ahí vamos a entender qué significa el bautismo, por qué es el bautismo, en qué salva o no salva. Todas esas preguntas vienen en el estudio ese del bautismo. Sigamos. Neta. ¿9? Neta. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, los judíos. Entonces dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Pablo está hablando, Jacobo, Cefas es Pedro, ¿verdad? Que también antes de llamarle Pedro, se llamaba Cefas. Y acá Pablo usa el nombre anterior. Dice Cefas y Juan, que eran considerados como columnas de la verdad, columnas de la iglesia, ¿verdad? Nos dieron la diestra, o sea, nos dieron la mano en señal de que estábamos en común acuerdo y en compañerismo, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos, a la circuncisión. El 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Los apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan y los otros apóstoles le dijeron a Pablo, no te olvides de los pobres, que hay que ayudar a los pobres. Y dice, y yo que procuro también hacerlo con diligencia. El 11. Y aquí viene el conflicto. Pero cuando Pedro vino a Antioquia, Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Quién resistió a Pedro? Pablo. ¿Qué quiere decir le resistí? ¿Qué podría significar resistir? Oponerse. Que lo regaña. En palabras comunes, lo regaña, Pablo a Pedro. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquia, le resistí cara a cara, lo reprendí cara a cara, O sea, le llama la atención. porque era de condenar. ¿Qué cosa? Algo que él estaba haciendo o algo que Pedro había dicho era digno de condenar, y ahora vamos a ver qué fue lo que Pedro estaba haciendo, que Pablo lo condenó, lo reprendió, perdón. 12. ¿Quién quiere leer 12? Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que leyeron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ok, ahí comienza el problema. Dice que pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, o sea, vinieron gente de la iglesia de Jacob, dice, comía con los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que él se llevaba bien con la gente que no era judía. Pero después que vinieron este grupo de judíos, Jacobo se retrajo. ¿Qué quiere decir que se retrajo? Que ya no salía a comer con los gentiles y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos, que decían que la salvación
tenía que ganarse o mantenerse por obrar la ley y la circuncisión. Dice 13. ¿Y qué tiene el 13? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Bernabé había venido con Pablo. ¿Quién vino con Pablo? Bernabé y Tito. Y Bernabé era un discípulo, bueno, no era, se pasaba mucho tiempo con Pablo. Y aún él, Bernabé, siendo tan cercano a Pablo, también fue arrastrado por la simulación de estos hermanos que tenían miedo de los judíos que se decían cristianos. Entonces, el 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije, Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ok, pues vamos al 14. Pero cuando vi que no andaban, ¿quién? Pedro y sus hermanos, no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Note, uno puede estar correctamente conforme al evangelio o estar incorrectamente conforme al evangelio. O sea que uno le puede modificar, uno le puede añadirle, uno le puede quitar y ya deja de ser conforme al evangelio, ¿verdad? Entonces ellos, estos judíos, estaban añadiéndole al evangelio y no andaban conforme a la verdad del evangelio. Y entonces Pablo le dice a Pedro, delante de todos. O sea, ahí no lo llevó aparte. Yo creo que él dijo, aquí hay que reprender y que todos oigan esta reprensión, que quede bien claro y que no haya malos entendidos, que yo le dije, que no le dije, sino que todos oyeron la reprensión. Y le dijo, dije, Pedro, delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles. Pedro ya no seguía los rituales de la ley. Pedro ya no mandaba a circuncidarse, ¿verdad? Vives como los gentiles y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si le dice, si vos ya no haces todo lo que los judíos hacíamos antes, ¿por qué a los gentiles les están diciendo que hagan lo que hacemos los judíos? ¿Qué era lo que Pedro le estaba diciendo? Que había que guardar la ley, que había que seguir los rituales de la ley y todo eso. Ajá, que era por obra, que bueno, sí, que esto, que, ¿verdad? Entonces Pablo lo reprende y le dice, todas las religiones del mundo dicen eso, pero el verdadero cristianismo no dice eso. Sigamos leyendo. ¿Qué sigue? El 15 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Y luego el 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hasta ahí. Ahora él desenvuelve el problema y lo expone para que nosotros veamos. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores dentro de los gentiles, ellos eran pecadores, sí, pero eran judíos. Dice, nosotros somos pecadores, pero judíos. Ellos son pecadores, pero no judíos, es lo que Pablo está diciendo. Dice, ahora viene el 16, pongan atención. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué significa la palabra justificado? Lo estudiamos una vez, no sé si estuvieron en esa clase. Expulsado, perdonado, que no se van a servir por la ley de la ley, sino por la fe. Justificado es declarado inocente de los cargos que se le acusan o perdonado.
Dice, nosotros sabiendo que el hombre no es salvado, justificado, perdonado por las obras de la ley. Entonces, ¿por qué soy salvo? Veamos la segunda parte. Si no, ¿por qué? Nosotros que también hemos creído en Jesucristo para ser salvados, perdonados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será salvado. O sea, entendamos por qué. Dice que por las obras de la ley nadie será perdonado o salvado de ir al infierno. ¿Por qué? Porque no hay ningún justo. Porque no hay ningún justo. Porque Todos por un hemos pecado pecado. que hagamos estamos condenados. Sí. Uno solo. Ahora, no pierdan ahí y vámonos a Santiago. Vamos a regresar ahí, no pierdan. De ahora estamos hablando, ¿no? Sí, está adelante. Dale. Dejado, ¿verdad? Hay que ponerle un pizarrón ahí a Víctor para que nos vaya poniendo las citas ahí. Santiago. Ya les digo. ¿Santiago qué? Ya les digo. Cabecito. Santiago what? Cabecito. Ayer no tomé café. ¡Bravo, mami! ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Estás enferma? Pues yo creo. Yo creo que sí. ¿Andas de pachán y no tomas café? No. ¿Cómo? Exacto. Fíjate, hasta ahorita me está cayendo el 20. No manches. Te voy a sacar del club del café. Yo creo. Desde hoy estás destituida. Destituida. Estoy justificada. ¿Verdad, Víctor? Estoy justificada. Justificada por la fe en Cristo, Ya y ves. no por las obras de la ley. Amén. Todavía no nos decimos. Todavía no lo Y encuentro. luego ahorita nos va a decir Víctor, ay, Ay, no, no, perdón, no era nos Santiago. vamos a regresar a Galatas. Sí. De hecho, Casi viene mi esposo, casi. ¿Por qué no? Ya le íbamos a venir, se le llegó un cliente. Pero así No. dije, "Ay, Esta clase ahora está buena para que... podemos orar para que él vaya". Pero de verdad que él me dijo sí, porque ayer, toda la semana dale, dale. Sí, me dice, sí voy cada 3 meses. No importa, pero vamos a estar muy fuerte. Y ya estábamos ya para eso. Digo, ya no importa que tarde, pero vamos. Y ya va llegando. Ya. Bueno, El siguiente. ahí Va a venir. el ataque de Satanás, ¿verdad? Que Va a venga. venir, va a venir. Bueno, es el 2 Que vengan y nos sus vamos. los hijos. Santiago 2. 2. Santiago 2, ahí es Santiago también. Santi 2. Amonestación contra la Y vamos a irnos al versículo 10. ¿Quién lo quiere leer? Porque cualquiera que... ¿Ya lo tienen todos? Sí, claro. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero les ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Híjole. Qué difícil, ¿verdad? El are y el R no me lo dejan claro. Voy a leerlo de nuevo. Porque cualquiera, o sea, cualquier persona, cualquier humano, que guardare toda la ley, o sea, él es fiel en toda la ley, siempre su vida casi perfecta. Es lo que dijiste, con un solo. Exacto, un solo pecado. Pero ofendiere un punto, o sea, que mintiera una vez, que pecara un pedacito, nomás pequeño, que sea así chiquito, del pensamiento, sí, como que hubiera caído una vez, Sí. se hace culpable de Todo. todo. En otras palabras, vamos a pretender de que yo voy a tratar de guardar la ley, los 10 mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero ofendí en un punto, en un puntito. Dice que me hice culpable de qué? De todo. De todos. Transgresor de la ley. Ajá. Me hice transgresor de toda la ley. Quiere decir que no es cuestión
de tratar de hacer lo más posible y al final Dios va a pesar mis obras buenas y mis obras malas, y si hice más obras buenas voy para el cielo, y si yo hice más obras malas pues para el infierno. Dios está diciendo ahí, cualquiera que quiere guardar la ley pero ofende en un punto, quiere decir que si yo mentí, me hice culpable de qué. De todo. Me hice ladrón, me hice fornicario, me hice adúltero, me hice idólatra, me hice todo. O sea, ¿qué chance hay de poderse salvar? ¿Qué esperanza hay de poderse salvar por la ley? Si ofendo en un punto y me hice culpable de todos los demás. O sea que, en otras palabras, y esto es bien clave para entender bien el Evangelio, para yo poder ser salvo, no es cuestión yo de ser bueno o de tratar de ser lo mejor que pueda, es que tengo que ser perfecto, porque al cielo no va a entrar ninguna cosa inmunda ni que tiene pecado. Por lo tanto, si yo tengo un pecado en mi vida, imaginemos que yo nací y morí. Si en todo el transcurso de mi vida solo una vez mentí, una sola vez, y de ahí volví a ser perfecto hasta que muera, por esa mentira, ya yo no puedo ir al cielo, porque ese pecado tiene que ser pagado con la muerte, y la muerte es la separación de Dios yendo al infierno. Por lo tanto, no se puede de ser por obedecer la ley, por ser bueno, porque es imposible. Y eso lo hace para que no nos vanagloriemos de que yo fui perfecto, yo cumplí toda la ley, yo sí merecía estar aquí. Sí. Lo hace para que nadie se vanaglorie y que todo el mundo reconozca el sacrificio que hizo Dios en la cruz con su Hijo Jesús, que murió por mi pecado, por el pecado de Víctor, por el pecado de Jesse, por todos los pecados de todas las personas. Él siendo perfecto murió, y al ser crucificado siendo perfecto se rompió la maldición que teníamos con Satanás. Satanás estaba ya en el mundo, él se creía rey porque no había nada que nos fuesen a salvar de ser condenados, porque Adán mordió el fruto prohibido. Y ahí decía, de todo árbol comerás menos el de la vida y la muerte, del conocimiento y la verdad. Y comió de eso y decía, morirás al instante. No murió físicamente, pero murió su espíritu. Espiritualmente todos estamos muertos. En el momento que Adán probó esa manzana, todos pasamos a morir espiritualmente. Esta resurrección que vamos a tener con Dios cuando venga su próxima venida, nosotros vamos a tener vida, porque por algo estamos estudiando la palabra de Dios, para saber si hay un perdón a todos nuestros pecados. Y nos está diciendo que la única forma en que podemos entrar al reino de Dios es aceptando su sacrificio que dio al mandar a su unigénito Hijo a morir por todos nosotros. ¿Y por qué? Porque de tal forma amó Dios al mundo que dio su unigénito. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció A ver, ¿sabes pecados, quién es esto? pues no estuvo preparado. Sí, segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Y ahí vamos a entender con ese versículo cuál es el dilema de la salvación. Dice, ¿cómo dice? Al que no Conoció pecado. ¿Quién fue ese? Jesús. Él fue perfecto. Él nunca cometió un pecado. Completamente perfecto, ¿verdad? Al que no conoció pecado, ¿ya? ¿Qué pasó? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Ahora, vean acá mi mano. Esta mano representa a todo el mundo, a todos nosotros. Esto representa el pecado. Todos hemos pecado. Entonces aquí estamos nosotros, Víctor, Sofía, todo el mundo, y todos tenemos pecado. Mi mano representa al Señor Jesucristo. Él fue perfecto, nunca cometió pecado. Perfecto. Por lo tanto, Él puede entrar al cielo, ¿verdad? Porque Él es perfecto. Porque al cielo no va a entrar cosa inmunda o imperfecta. Pero todos nosotros somos inmundos e imperfectos porque hemos pecado y seguimos pecando. Entonces dice, al que no conoció pecado, el Señor Jesucristo, por nosotros Dios lo hizo pecado. O sea, el pecado del mundo nuestro lo transfirió a Cristo y Cristo fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que nosotros fuéramos justificados de Dios en Él, para que nosotros fuéramos perdonados de Dios en Él. Miren lo que ocurre. La perfección de Cristo me es transferida a mí y a ustedes, y al mismo tiempo mi imperfección y mi pecado es transferido a Cristo. Hubo un canje, hubo un cambio. Cuando yo creí recibí a Cristo, yo le pasé toda mi maldad, todo mi pecado, mis pensamientos, mi rebeldía, mi podredumbre. Y el Padre la puso encima del cuerpo de Cristo. Y el canje fue que yo le di mi pecado a Él y Él me dio su justicia perfecta. Porque como Cristo no hizo pecado, me es transferida a mí esa justicia. Por eso la canción que cantamos, la alabanza que cantamos dice, because you are my righteousness, porque sos mi justicia. Él me vino a hacer justicia. Y cuando el Padre ve a Víctor carpintero, no ve lo mentiroso para la salvación, no ve lo mentiroso, lo hediondo que es, todas las podredumbres que piensa, ve a Cristo en mí y me ve perfecto. Víctor, wow, Víctor no tiene pecado, está viendo a Cristo, porque Él me transfirió su justicia. Pero eso es para la salvación. Pero para el servicio, ¿qué pasa? Sí me ve con pecado. Y ahí me trata como padre a hijo, como leímos anteriormente. ¿Ven la dualidad? Como para la salvación, En su eternidad. ajá, en su eternidad, Él hizo un transfer y me ve perfecto. Pero cuando ya sale de su eternidad y entramos al espacio y tiempo nuestro, me ve imperfecto y lidiando conmigo. Ah, hiciste esto, te doy palo. Oye, dijiste, papá, y te amo, y te corrijo y todo. Y vuelve para acá, oh, veo a Víctor perfecto, como al pueblo de Israel. En el capítulo 22 de Números, ve a Israel y lo ve perfecto, sin pecado. Pero cuando pasa de su eternidad y va al tiempo, lo ve desobediente, pecaminoso, y hay que darle palo para corregir. La salvación es una cosa y el servicio es otra. El servicio yo me lo gano, yo trabajo, yo me esfuerzo. Para la salvación yo no puedo hacer nada, Él lo hizo todo. Él pagó el precio completo y lo único que yo puedo hacer es recibirla por fe. Bien, por eso en la Biblia hay pasajes que dice, el que no toma su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Hay que tomar la cruz y seguirlo, hay que obedecerlo. No está hablando de la salvación, está hablando del servicio como hijos de Dios. Porque para la salvación no puedo hacer yo nada. Porque miren lo que dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? Que el que quiere cumplir toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hizo culpable de qué? De toda la ley. Hiciste asesino, fornicario, adulto, todo cayó. Porque con un pecado es suficiente para condenar. No necesita uno 1000 pecados, 100 pecados. ¿Cuántas veces necesita uno matar a alguien para ir a la cárcel? Una vez. Y si matas 100 veces, vas siempre a la cárcel, lo que va a pasar es que te van a incrementar la condena, ¿verdad? Pero el lugar baja el mismo por uno o que por 100. Igual por el pecado. Por un pecado voy al infierno igual que por 100. Por lo tanto, había que limpiarme de todo pecado. Y la única forma era que Él me traspasara su justicia y yo le traspasara todo mi pecado a Él. ¿Se entiende?
¿verdad? Sigamos leyendo, vámonos otra vez de regreso a Gálatas. Y nos quedamos en cuál? Gálatas 4, ¿no? En el 18. Gálatas 2, 18. No, en el 17. Y repitamos el 16 para volvernos al contexto. Dice, sabiendo que el hombre no es perdonado, salvado por las obras de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. La ley de Dios. Pongan atención a esto. Van a venir un montón de gente, evangélicos, católicos, testigos de Jehová, de todo el mundo, y le dicen, no, pero ahí no está hablando de la ley moral de Dios. Ahí está hablando de la ley civil y de la ley del ritual. ¿Es cierto eso? Que está hablando de la ley moral, ritual y la ley civil. ¿Cómo podemos comprobar de que no está hablando de esas leyes? Incluye esas leyes, pero no está hablando, porque ellos te van a decir, no, ahí la ley moral no está incluida. Pues veamos, sin perder ahí, vámonos a Romanos 3. ¿Verdad? Sí. Romanos 3, 20. Dice, el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios, porque eso la sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Dice ¿El 20? 20. Ajá. Este ya tiene una versión diferente. Tiene otra versión diferente, sí. A ver, léelo en tu versión. Dice el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, entonces para destruir el argumento de que la ley en el pasaje de Gálatas y en otros pasajes de Romanos está hablando de la ley civil y de la ley ritual, este pasaje destruye eso. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será salvado, perdonado, ¿delante de quién? De él, de Dios, del Padre. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿De cuál ley está hablando? De la ley que me hace conocer el qué, El bien y el mal. el pecado. Miren lo que dice ahí. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley que me hace conocer el pecado es la ley moral de Dios. Y también las otras leyes, pero principalmente la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Por lo tanto, cuando él dice que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser salvado delante de él, ¿por qué? Porque por medio de la ley, ¿de qué ley se está refiriendo? La ley moral, porque es la que me hace conocer el pecado, ¿verdad? Entonces ahí no hay excusa. Volvamos a Gálatas. Y volvamos a leer el 16. Galatas, ¿verdad? Sí, Gálatas Gálatas 2. 2:16. ¿Lo tiene? Sí. La muchacha todavía no. Dice, Búscalo en el otro teléfono. Ahí tienes el celular. Ahí sorpresa.
justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Más claro que el agua. Por cuanto por las obras de la ley nadie va a ser perdonado, salvado de ir al infierno. Dice el 17. ¿Lo tienen? Sí, sí lo tenemos, pero es que lo tiene en otra versión, mira. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro del pecado en ninguna manera. Luego dice, porque si transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ok. Entonces dice el 17. Y si buscando ser justificado en Cristo, somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En otras palabras, si yo soy perdonado por la fe en Cristo de mis pecados, Gracias. ¿Qué pasó? Pasó un zorrillo. un zorrillo, Sabía fumador. Lo que está diciendo ahí es, si yo siendo pecador soy encontrado salvado por la fe, perdonado por la fe, ¿quiere decir que Cristo es un ministro de pecado? No, Cristo fue hecho pecado para poderme perdonar y darme su justicia. Hubo un canje, hubo un intercambio. Por lo tanto, dice el 19, ¿qué dice? Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. La ley de Dios moral me mata porque no me puedo salvar por ella. Ahora, la ley de Dios vivifica porque puedo vivir por ella después de que yo he sido vivificado en Cristo, después de que he sido salvado en Cristo. ¿Ven la diferencia? Yo no trato de obedecer la ley para ayudarme a salvar o para mantenerme salvo, sino hago la ley, trato de hacer la ley porque ya soy salvo. Y eso es lo que debería. Ya soy hijo del Padre, ya soy hijo del Rey, ya he sido perdonado de todos mis pecados, por lo tanto debo de vivir de acuerdo a ello. No para ganármela, no para mantenerla, sino porque ya la tengo, por lo tanto vivo por lo que ya yo soy. ¿Verdad? Sigamos. El 20. Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia. Hasta ahí, gracias. El 20, regresemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando yo creí en Cristo, ahí mismo juntamente fui crucificado con Él. Y ya ahora, ya yo morí con Él, pero ahora estoy vivo, pero ya no vivo para mí, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora en mi tiempo de vivir aquí, en esta tierra, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Miren qué hermosas palabras al final. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿En dónde se entregó? En la cruz. Dice, ya después de haber recibido a Cristo, ya yo no debo vivir para mí, debo vivir para Él, porque Él vive dentro de mí. Dice, y la razón es porque Él me amó tanto que se entregó por mí en esa cruz y sufrió esa terrible muerte por mí, por amor a mí. Ahora miren el 21. ¿Quién tiene el 21? Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si con la ley fuese la justicia,
entonces por demás murió Cristo. Ahora Pablo hace una conclusión lógica, dice, no desecho la gracia de Dios, es decir, el favor inmerecido de Dios, el amor inmerecido de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, si por obedecer la ley yo me puedo salvar, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo? La pregunta es, si yo me puedo salvar por obediencia, ¿para qué tuvo que sufrir tanto el Señor Jesucristo? Si yo, por hacer un esfuerzo, en un poquito de fe y con un esfuerzo de obedecer la ley, yo podía salvarme. ¿Para qué tuvo que Él morir y sufrir esa cruz tan fuerte si así fuera? Entonces dice, no desecho, no rechazo la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si por obrar los mandamientos de Dios yo me puedo salvar, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Verdad? También, sí, la pregunta sería, ¿quién es el Salvador? Si yo me ayudo a salvar por las obras de la ley, por obedecer los mandamientos de Dios, ¿quién me salva? ¿Cristo me salva? ¿O yo me salvo? ¿O los dos un poquito? Él un poquito y yo un poquito. Cristo te salva porque vas a comer. Sí, pero de acuerdo a los que creen que la salvación se obtiene por la obediencia a la ley, por obras, ¿qué sería ahí la... Yo me salvo. ¿A quién? ¿Yo me salvo o Cristo me salva? Yo me salvo. Yo necesito a Cristo. Exacto, lo que está diciendo ahí es, si yo me puedo salvar por ser obediente a la ley, para que murió Cristo, entonces yo solamente Dios dijera, hey muchachos, crean en Cristo y hagan lo mejor que puedan y yo veré si hicieron lo suficiente al final. Y esa es la mentalidad y la doctrina de todas las religiones del mundo, incluyendo la islámica, ¿verdad? Que se van a salvar por obediencia a su Dios. En el cristianismo verdadero, yo no me salvo por obediencia, sino por misericordia. Él tuvo misericordia de mí. Él pagó el precio por mí, porque yo no podía hacer nada. Porque con un pecado con una ley que desobedezca, me hago culpable de toda, constantemente. Cada vez que miento, me hago culpable de toda. Cada vez que pienso mal, me hago culpable de toda. Cada vez que digo una mala palabra, cada vez que me enojo con alguien, me hago culpable de todo. Me volví asesino, me volví fornicario, adúltero, drogadicto, malhechor, de todo. Sí, entonces es imposible. Por eso dice, pues si desechamos la gracia de Dios, la bondad de Dios que nos regala la salvación, si no, ¿para qué murió Cristo? Algo bien importante también es que cuando recibimos a Cristo, que nacemos de nuevo del Espíritu, ¿por qué crees que Cristo no te dio muerte inmediatamente? Si su plan ideal hubiera sido darte la salvación, ¿por qué al recibir a Cristo no te muere? Si ya vas a estar con Él en la eternidad. Porque es como renaces una vida nueva. Naciste en el Espíritu, pero ¿por qué piensas que Dios, al darte la salvación, entregarte el regalo de justicia, de ser justificado, de estar, para que te deja aquí? ¿Por qué no me lleva? Porque vuelves a nacer. No, pero ya A la naciste. vida Sí, en sí. Cristo espiritualmente, por eso no te quita, pues porque apenas te dio No. vida. Sí, pero ¿por qué no te lleva? Espiritualmente. Pero ¿por qué no te lleva al cielo? Si el plan de Dios hubiera Sí. sido nada más salvarte y darte vida eterna, ¿por qué no sigue dejando aquí? Si ya te salvó, ¿por qué no te lleva al cielo inmediatamente? ¿Por qué razón te deja aquí? ¿Para qué sigues sufriendo en Pues este para que mundo? aprendas. Porque apenas estás naciendo en el camino de Cristo, entonces ahora vas a seguir como su ley, pues su ley. Pero ya eres salvo, o sea, ya eres salvo a ti, ya tienes salvación. ¿Cuál es el punto de Dios de dejarte en este plano terrenal con vida? A ver, porque Él sabía que íbamos a pecar y por eso Dios mandó a su Hijo. Es lo que decía Víctor de los tiempos. Teníamos que estar aquí y pecar, pero Jesús ya nos había salvado. Entonces nosotros ya estábamos salvos, pero en realidad todavía teníamos que llegar aquí y pecar. No me Para ser apóstoles, ¿no? Para difundir la fe en Cristo. El mensaje de Dios. Para que ahora tú sigas la obra de Cristo a través del Continúas. testimonio
de dar gracias a Dios por la salvación que has entendido, que la has recibido en el corazón, y para que haya más almas a los Salvas. pies de Cristo. Por ejemplo, Tú no lo eras planeaste, salvado. pero Dios lo tenía contemplado Hasta y hace poco. planeado para su obra. Él tiene Según la de mi planes de mamá, bien tan grandes. Pero Y tiene según propósito la de tu para mamá, ti. está Esa erróneo. le da sentido a tu vida. Eso le da propósito. ¿Qué Vamos a ponerlo médicamente. A ver, Descubriste el secreto, la cura del cáncer. ¿Qué es lo primero que harías? Pues te pusiste a hacer experimentos y aquí está. He descubierto la cura del Enseñarle cáncer. todo. Dásela a todo el mundo. Compartirla con todo el mundo, porque hay millones de personas que sus madres se están muriendo, sus hermanas se están muriendo, sus padres se están muriendo. Y vos tenés tu madre que tenía cáncer y por eso te pusiste a buscar la cura, la encontraste. Lo primero que vas a hacer, dársela a tu madre. Lo primerito. Lo segundo, dársela a todo el mundo. Aparte de hacerte millonaria. porque Esconderte por si te quieren matar. Sí. Aparte de hacerte millonaria, se la vas a dar a todo el mundo porque querés que también se salven los padres, los hermanos, los hijos, como tu madre estaba enferma y se salvó porque quitaste la cura y se la dice. Por eso nos deja el Señor Jesucristo aquí en la tierra, para que vos y yo aprendamos a ser voceros, embajadores. Por ejemplo, ¿por qué estás aquí? Porque alguien te habló, otro ser humano. Exactamente. Bueno, ella, ese es el propósito por el cual y él quiere que vos seas vocera de él, embajador, llevando el mensaje de salvación a otras personas. Ahí es cuando te das cuenta que ya no vives tú, haz Cristo. Ahí es cuando le encuentras el sentido y ya no vuelves a pescar a gusto. Y obviamente la obra de Dios, el que empezó la buena obra, la va a ir perfeccionando durante el proceso. Por eso quiere que tu corazón y el mío llegue a esta parte de Cristo hasta la muerte. De decir, me van a matar, puedes jugar, pero yo amo a Cristo y no puedo decir otra cosa. Entonces habrá momentos en los que vas a pasar penurias y que va a haber aflicción, pero que dice la palabra, están tranquilos y confiados, porque yo ya vencí. Entonces la esperanza de Dios es no nada más darte la salvación, quiere darte identidad, quiere poner su carácter, quiere que tú te sientas en plenitud y te sepas amada y te sepas suficiente y te sientas capaz. En Él y por Él y para Él es que existimos, para hacer las buenas obras. Buenas obras que han nacido por la gratitud que logramos entender a través del Espíritu Santo. Antes no lo entendíamos. Antes veíamos las películas y decíamos, ay, pues sí, pero Él está hasta allá. Y yo tengo que batallar acá. ¿Sí me explico? Leamos el 3:10 ¿De qué? de Gálatas. porque todo ya lo encontramos. Sí. Sí, Yo- 3:10. Muy bien. Gálatas. Seguimos en porque Gálatas. todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí, padre. Dice, pongamos a, ¿lo tenés, Sofi? Sí. Dice, porque todos los que dependen, entiendan esto, Julieta, entendé esto. Si vos dependés de tu buen comportamiento, de tus buenas obras, para ir al cielo, mira lo que nos está diciendo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo qué? Maldición, maldito. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Si yo fallo un punto de toda la ley, soy maldito. Estamos malditos, pero somos salvados en la eternidad. No, aquí estamos, sí, pero, ok, déjame explicarte algo. Sí. Cuando Dios ejecutó
al Señor Jesucristo, cuando el Padre ejecutó al Señor Jesucristo en la cruz. Si lo vemos desde el punto de vista de Dios, desde su eternidad, en ese mismo momento, todo ocurrió en un mismo momento y vos creíste en Él y fuiste salvado y perdonado. No hay futuro, no hay pasado. Todo es presente en Dios, en su eternidad. Pero cuando nos mudamos al estado donde vivimos, al espacio y al tiempo, hay futuro y hay pasado. Entonces, en el sentido eterno de Dios, todo ocurrió en un instante. Cuando Él creó el plan de la salvación, ya todo el mundo era, el que iba a creer ya creyó en ese momento, todo en un instante. Pero cuando nos mudamos al tiempo y al espacio, 2000 años después, Julieta iba a nacer en un pesebre allá en el estado de Chiconcuán, y ella iba a creer en Cristo, y ella no sabía porque ya pasó para Él, pero para nosotros todavía no. Y en ese momento que creíste, para nosotros se hizo efectivo el pago de Cristo, porque en ese momento creíste. Pero para Él fue en un solo instante todo. La historia del mundo es un instante para Dios, porque no hay futuro. Presente, ni pasado. No Por hay, eso solo hay dice, al presente. morir con su mano ¿qué quiere decir todo esto? Dice, Por vamos eso a ver. actualmente decimos que estamos arriba en la fiesta del Cordero con Dios. Porque para Él ya pasó todo el tiempo, todo. Porque Él vive en el presente, Él es omnipresente. Quiere decir que Dios ya vivió todo, ya sabe quién se fue con Él, quién está, porque Él vive en un tiempo eterno. Lo que quiere decir que ya tu hijo quizás ya tuvo, no sé si va a tener hijos o descendencia, ya sabe en qué momento se acabó el mundo, cómo se acabó el mundo. Él ya vivió todo. Y para Él esto pasó en un momento, en un instante. Porque Él está en el presente. Su presente es la eternidad. La eternidad es un tiempo que nosotros como humanos no podemos entender porque es un concepto nuevo. No hay tiempo. Volvamos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, si vos creías que por tu obediencia a Dios, por obedecer los mandamientos, por rituales de la iglesia donde vas, ibas a lograr salvarte, dice, si estabas dependiendo de esas cosas, dice, quiero decirte que estás bajo maldición. Pues escrito está, ¿por qué estamos bajo maldición? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Por cuanto todos hemos pecado, todos somos malditos. Dice el 11, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Otra vez vuelve a repetir, para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Él te hace justo por la fe en Cristo. Te transfiere la justicia de Cristo, la perfección de Cristo, por haber creído en Él. Y la ley no es de fe. El hacer la ley no es de fe. Algunos te dicen, no, pero es que al hacer la ley es que tenés fe. Sí, pero no para la salvación. Y por eso dice ahí, pero la ley no es de fe. La fe es creer, aceptar, entender y creer y recibir algo que me está diciendo Dios, ¿verdad? Y la consecuencia de recibir la fe es buscar ahora la santidad, agradar a Dios. En realidad, ser santo es ser apartado. Entonces, dentro de ti, que habita el Espíritu Santo, es el que constantemente te va a decir, ahí no es, esto está mal, salte de este lugar, esto no está bien. O si quieres pecar, es la voz interior que te va a decir, no vayas a pecar, no mientas, no hagas eso, porque te está de alguna manera protegiendo, revelando el carácter de Cristo dentro de ti. Entonces, te confronta a la verdad. Y podés hacer, y podés obedecer, o podés desobedecer la guía del Espíritu. Si obedeces, te bendice. Si desobedeces, te disciplina como Padre amoroso. ¿Verdad? Ahora, miren lo que pasa con el versículo 13. Vámonos al 13.
En el versículo 10 y 11 dice que somos malditos, todos nosotros, por cuanto todos no hemos cumplido la ley de Dios. Pero miren lo que dice en el 13. ¿Qué dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Quién fue hecho maldición? Cristo. Cristo. Fue hecho pecado, fue hecho maldición. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjense bien, pues vamos al 13. Cristo me redimió, me rescató, pagó un precio de la maldición de la ley. La ley siendo buena, la ley de Dios es buena, pero como yo la desobedecí, vino a ser una maldición para mí. En otras palabras, vas manejando por la calle, la ley de la ciudad dice máximo 50 kilómetros, pero vas a 80. La ley que es buena, que fue creada para protegerte de que no vayas muy rápido, para que no tengas un accidente, pues esa misma ley que es buena vino a ser maldición para mí, porque el policía me paró y me dio un ticket, una infracción, ¿verdad? Entonces, aquella ley que fue creada para mi bien, para protegerme, por cuanto yo la transgredí, la desobedecí, esa ley vino a ser una maldición para mí, porque ahora tengo que pagar un ticket de velocidad. ¿Entiendes? La ley de Dios es buena, santa y pura, pero por cuanto nosotros la desobedecimos, ahora esa ley nos acusa y nos hace pagar la consecuencia de la mala ir al infierno, y para el que no es salvo, y para el que es salvo, disciplina del Padre. ¿Verdad? Sigamos leyendo. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. La ley de Dios te dice, hay dos formas de salvarse, una por la ley y otra por la fe en Cristo. La ley te dice, Sofía, Víctor, Jonathan, Fabiola, Julieta, si querés salvarte por la ley, puedes hacerlo o puedes tratar de hacerlo. ¿Cuáles son los requisitos? Desde que naciste hasta que moriste, nunca haber fallado un solo artículo, un solo mandamiento. Si fallaste uno, somos malditos, estamos eternamente yendo al infierno. Por eso dice que maldito el que fue colgado en la cruz, porque Cristo fue hecho maldición por mí. Mi maldición, por haber desobedecido a la ley, fue transferida a Cristo y Él fue hecho maldito. Y a mí Él me dio su justicia perfecta, como en un canje, por la fe, no por las obras de la ley. Entonces, todas las religiones te van a decir que te tenés que ganar o mantener la salvación por la fe. Y no entendamos mal, no es que Dios no quiera que obedezcamos, Dios quiere que obedezcamos su ley, pero no creyendo que por obedecer esa ley me puedo salvar, porque la única forma de salvarme es por creer que Él murió en la cruz y Él fue hecho maldito y Él cargó toda mi maldad y mi pecado en la cruz, en su cuerpo. Y no soy yo quien me lo merezco, sino que Él me lo regaló. Vamos para terminar en Romanos. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, ¿lo tienen? Sí. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de poder ir al cielo. Pero miren el 24, siendo perdonados, siendo hechos justos, gratuitos, ¿qué? ¿Por qué? Por su gracia. ¿Mediante qué? ¿Qué usó Él para poderme dar esa salvación?
el pago que es en Cristo Jesús. Pues vamos a leer. Siendo salvados gratuitamente. Algo gratuito se paga. Algo gratuito se compra. No. Algo gratuito tengo que trabajar para ganármelo, entonces ya no es gratuito. Gratuito quiere decir que no me cuesta nada, que yo lo único que tengo que hacer es aceptarlo. Le dice, siendo salvados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Por el amor que me tuvo. Por eso dice Pablo, al que me amó a mí, se entregó por mí en esa cruz. Dice, por amor, por gracia, mediante, ¿y qué usó él? El pago en la cruz que hizo el Señor Jesucristo, donde ahí todo mi pecado y mi maldad y mi rebeldía y mi desobediencia, pasada, presente y futura, fue puesta en el cuerpo de Cristo y Él lo pagó. Porque de otra manera nunca hubiera podido ser salvo, porque hubiera tenido que ser perfecto, no pecar poquito, no pecar de vez en cuando, perfecto, nunca haber pecado, porque con un solo pecado estoy destituido de la gloria de Dios. El 23, por cuanto todos pecaron y todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Sí. El 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahí está, porque a quien ahora explica el evangelio de la salvación, a quien Dios puso aquí en a Cristo como propiciación, o sea, en vez de mí, tomó mi lugar Cristo, y por medio de la fe en su sangre derramada para manifestar o para darme su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Veamos el 6:23. ¿El qué? ¿Romanos 6:23? Sí. ¿Lo tiene? A ver, Isabela. ¿Verdad, Isabela? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Un pecado se tiene que pagar con muerte. Más la dádiva de Dios. ¿Qué significa dádiva? Alguien que busque la palabra dádiva en Google o en el diccionario. Yo vengo a regalo, no merecido. Dice que es un regalo donativo presente que se entrega de forma gratuita y voluntaria sin esperar nada a cambio. Ahí está. Dice, más el regalo gratuito, voluntario, perfecto de Dios es vida eterna, salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, si creías, si alguna vez creíste que la salvación la podías comprar, ganar, obtener, mantener por tu bondad, por tus buenas obras, por tu obediencia a Dios, estábamos equivocados. Y ahora Dios nos hace entender de que no hay otra forma que Él nos la regale por su amor. Quiere decir que en la salvación yo no puedo hacer nada, no importa cuánto trate de salvarme, no puedo alcanzar la perfección de Dios, que es nunca haber pecado, nunca, ni uno solo. Entonces, como no puedo hacer eso, pues estoy perdido irremediablemente. La única forma es que Él venga y me diga, Víctor, yo voy a pagar el precio, yo voy a regalar todo. Lo único que tenés que hacer es recibir, creer. Entonces las religiones te dicen, pero qué fácil es solo creer en Cristo y ya sos salvo. Pero es que no hay otra manera. Por la ley estás maldito, ¿verdad? Y dice que por la fe en Cristo, dice que todos vamos, la única forma de ser perdonados es a través de recibir el regalo y la dádiva de Dios, porque yo no la puedo comprar. No tengo el costo, es tan alto que yo tenía que haber sido perfecto. No soy perfecto, nadie es perfecto, todos por
Por lo tanto, la única forma es que Él me dé su perfección y yo le dé mi imperfección. Y hay un canje, hay un cambio, y ahora puedo ser adjudicado y ser perdonado porque Cristo llevó mi maldad y mis pecados en la cruz. ¿Verdad? ¿Se entiende? Amén. Entonces, vamos a orar. Si nunca habían entendido, alguna pregunta sobre el tema. ¿Lo claro? Sí, es que me iban a comprar un carro y el señor se perdió y anda en Centennial. O sea, la mente Sí, me estaba el carro. Está ahí que no encuentro mi negocio. Está totalmente en otro lado. Perdónenme, pero No, Sí. yo creo que fue como un repaso de lo que quiere Dios para nuestra vida, que somos salvos. Lo único que necesitamos hacer es aceptarlo para hacernos acreedores a una vida eterna espiritualmente. Y creo que como todos nacimos muertos espiritualmente, esta es una oportunidad que realmente con conciencia debemos aceptar. Sería muy loco decir, no quiero vida eterna, gracias, ahorita ando chido. Pero miren, es tan sencillo, tan simple, que es muy difícil para mucha gente entenderlo. Algo tan sencillo, no lo puedes obtener, no lo puedes ganar, porque tendrías que ser perfecto. La única forma de tener la salvación es que Él te la regale, porque algunos dicen, ay sí, pero qué fácil, ¿verdad? Bien fácil, yo solo tengo que creer. ¿Y cuando has visto un regalo que le cueste al que lo recibe? Le cuesta al que lo da. El padre tuvo que sacrificar a su hijo y verlo desangrar y verlo de ser demolido y verlo ser humillado. El alto costo que costó la salvación, porque muchos te van a decir, ay sí, tu salvación es bien barata, bien, tu gracia y tu fe es bien barata. Pero cuando has visto que un regalo cuesta al que lo recibe, cuesta al que lo da. Ese es el que trabaja, gana el dinero, va a comprar el teléfono a la tienda, te lo trae y te lo dice, te lo quiero regalar porque te amo. Eso es lo que es la salvación, por fe, por gracia, un regalo y no por tus obras. Ahora, ¿Dios quiere que hagamos obras buenas? Absolutamente sí. ¿Dios quiere que le obedezcamos? Absolutamente sí. Dios nos va a disciplinar si no somos hijos obedientes. ¿Por qué? Porque cuando no somos hijos desobedientes, traemos miseria y destrucción a nuestra vida. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay propósito en esta vida. Los problemas nos alcanzan y nos ultrajan y nos desbaratan. ¿Por qué? Ahí mi pregunta sería, si es el caso en donde Dios nos va a disciplinar, si hacemos cosas malas, ¿por qué hay gente que es tan mala y le va tan bien? Porque no hay, de hecho que vamos a hacer un estudio de eso, porque yo veo que eso te molesta mucho, pero en la Biblia está lleno de hermanos, creyentes, profetas, que tienen la misma pregunta y la misma inquietud. Pero ¿por qué Dios, si son tan malos, son perversos, te odian, no te quieren, no te consideran, les prosperan y les va bien? Exacto. Y no sos el único, la Biblia está lleno, todos los profetas dijeron lo mismo y le dijeron, Dios, no te entiendo, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué es así? Víctor, por ejemplo, a lo que usted se refería del servicio, ¿a qué se refiere? El servicio es a que Dios te use en esta tierra como un instrumento suyo para predicar el Evangelio, el mensaje de salvación y hacer discípulos, enseñarles a otros para que ellos sean capaces de enseñar a otros y otros le enseñen a nosotros para que sean capaces de enseñarle a nosotros. Y es una cadena. O sea, por ejemplo, aquí lo que nosotros estamos haciendo es como servicio porque estamos aprendiendo para así invitar a los demás para que vengan también a aprender. Esto es lo que se llama el discipulado. Discipulado. O sea, Estás aprendiendo, te estamos equipando, Dios te está equipando, te está construyendo, te está edificando para hacerte un instrumento útil
para que puedas llevar el Evangelio a otras personas y cuando reciban el Evangelio, que puedas discipularlas para que crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor y que ellos también puedan hacer lo mismo. Y los que ellos llevan al Señor también que los discipulen y que lleven una carrera. Y nosotros estamos acá porque Pedro, porque Pablo, porque Bernabé, porque Timoteo, porque Tito, todos ellos pasaron la batuta. Batuta tú dices. ¿Sí? Pasaron la batuta a otro y el otro lo pasó al otro y el otro hasta llegar 2000 años después a nosotros. Es un mandamiento, vayan y hagan discípulos. En mi nombre. No es lo mismo una persona que le dices, recibiste a Cristo, ya no te salva, adiós, vaya, que te vaya bien, a una persona que teniendo el conocimiento de qué simboliza y qué es lo que hizo Jesús en la cruz, te da seguridad, te da carácter, pero también te da fortaleza, te da una nueva identidad, te da paciencia, te da esperanza, te da una capacidad de decir, antes me sentí insuficiente y hoy cerca de ti, Señor, me sé capaz, me sé suficiente. Todo aquello que te haga sentir que falta, eres insuficiente, estás haciendo mal las cosas, no viene de parte de Dios. Dios te renueva, te construye y te da la oportunidad cada día. Dice, mis misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana cuando tú te encomiendas a Dios, sales protegida en la oración con Dios. Por eso te pide, clama a mí, yo te responderé. Orar sin cesar. Estás a una oración de confesar tu pecado y decir, Señor, vuélveme a renovar mi mente, vuelve a traer tu paz y perdóname, Señor. Porque dije maldición, porque piqué, porque me enojé, porque mentí, porque puedes acercarte a Dios al trono de su gracia con confianza. Anteriormente creíamos que para ir con Dios tenías que estar limpia, o tenías que estar bien portada, o tenías que estar diciendo, check, esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo hice, ay no, hoy no alcancé a leer, ay no, hoy no. Dios no es eso. Dios viene desde adentro y te dice, aquí estoy yo, pídemelo a mí. Si no te sientes capaz, si no tienes sabiduría, si quieren saber la verdad, no se vayan a las noticias, ya están escritas. ¿Quieres saber cuál es la verdad de lo que te está aconteciendo? No le digas a la vecina, oye, ¿qué pasó? Pídele al Espíritu Santo, tú eres el Dios de la verdad, revélame. Y Él te lo va a dar. No necesitas ir con nadie. Él es tu refugio, Él es tu consolador, Él te va a acompañar. Él es el que te escucha, el que te ve, el que te comprende, el que te ama, el que no te va a fallar. Siempre como seres humanos, cuando tenemos un problema, lo primero que Satanás dice es, ¿ves? Estás solo, ¿dónde está tu Dios? Es lo primero que te va a decir. Pero tú, trayendo la palabra de la verdad, porque esta palabra ahorita la tenemos escrita en la Biblia, pero a Dios le costó su sangre. Por eso hay poder en la palabra de Dios. Tú no vas a poder con el diablo, con tus emociones y con tu manera de, ay no, por favor, que no me pase. No, soy una hija de Dios. Y la palabra dice que Él no me va a dejar, que no me va a desamparar, que nunca me va a dejar sin defender, que la diestra de su justicia me va a defender. Así de que el que está eliminado y el que está terminado es tú. Mayor es el que está en mí que el que está en afuera. ¿Con qué autoridad le vas a hablar si no le conoces? Y para conocer, es decir, ¿cómo se llega a conocer? Por ejemplo, vos y tu hijo, es por pasar tiempo juntos, ¿verdad? Jugar juntos, hablar juntos, él te pregunta. Esa relación se va construyendo con los años. Igual es la relación con el Padre. Esa relación se va construyendo día a día, cada mes, cada año, viendo la palabra, orando. Yo en la mañana temprano, no salgo de la casa si yo no me postro, si yo no le alabo, si yo no le doy gracias, si yo no leo la palabra. Y el día que lo hago a medias, quedo, perdón Señor, mañana lo redoblo, porque eso es lo que me fortalece cada día, ¿verdad? Cuando dejamos de hacerlo, comenzamos a comer en la alimento espiritual y nos comenzamos a debilitar espiritualmente. Pero la vida del cristiano es de crecer, ir creciendo, como tu niño crece, ¿verdad? Vas creciendo y vas conociéndote más, y vos vas conociéndolo más, y
y la relación se estrecha más, ¿verdad? Esa es la relación del Padre con nosotros. No tengan pena, no tengan miedo, hablen con Él y decirle, Padre, te quiero conocer. ¿Cuándo te quiero amar. empezaste? ¿Ah? ¿Cuándo empezaste Cuando empecé con tu relación con Dios? creo que tenía 17, 18 años. Sí, cuando vi por primera vez que el Evangelio no era por mis obras, por lo que yo hago, por lo que yo hacía, sino solamente por lo que Él hizo por mí en la cruz. Y cuando yo entendí eso, ahí mismo creí. Y de ahí para adelante el Señor comenzó a cambiar mi vida, ¿verdad? Gradualmente. Pero iba a los estudios, tenía hambre de aprender de Dios, tenía hambre de aprender de mi Padre. Hay cristianos que nacen y no tienen mucha hambre, y hay otros cristianos que nacen en Cristo y tienen mucha hambre. Entonces, pero el que no tiene mucha hambre puede desarrollar esa hambre, porque Dios la desarrolla en él, pidiendo, Padre, yo quiero tener hambre, quiero conocerte, mi Padre, quiero tener esa intimidad con Dios, acercarme, quiero conocer. Y Él dice, venga pues conmigo, hija. Y eso. Bueno, vamos a terminar para que Moca no se canse. Oramos como sabemos. Sí. Una oración cortita cada quien, ¿verdad? Que quiera orar. Padre Celestial, hoy en este día te doy gracias, Padre, por esta palabra, por esta enseñanza sobre la ley y la fe. Te doy gracias por la vida de Víctor, que viene desde el ángel, desde su trabajo, y viene con ánimos de querer hablar de tu palabra, Padre. Te doy gracias porque tú redarguyes su espíritu para que, a pesar de que el cansancio, el calor, todas las situaciones que nos enfrentan en nuestro día a día, tenga todavía con ánimo de querer hablar de tu palabra. Gracias por su vida, su pareja, y te pido por los papeles de su pareja para que sea estadounidense también. Te pido por la vida de mi madre, otro ejemplo de mujer, guerrera, trabajadora. Mi madre se levanta desde muy temprano los miércoles, los martes y jueves, y martes y jueves y viernes. Y da discipulados, Padre, en tu nombre. Ella está enseñando a otras mujeres a caminar contigo a través de estas enseñanzas, de su vida, de todo lo que ella ha tenido que pasar, padecer. Y aún así mi mamá es una guerrera, Padre. Gracias por su fe, por sus cimientos tan firmes. Te pido por la vida de Jessie, que está a punto de regresar a México. Te pido que la bendigas con esta decisión, que sea la decisión correcta. Te pido por su mamá Marta, que la guardes, que la cuides, que le hagas saber que tú estás en control de todas las cosas. Te pido también por su hija Isabela, esta joven que se va a ir, Padre, se va a ir de Canadá a México para poder continuar con sus estudios. Te pido que la bendigas, que la ayudes a poder retomar sus estudios en México, y que todo sea excelente y no tenga trabas de revalidación de sus estudios. Te pido por la vida de Sophie, que la bendigas, que le abras su mente para poder entender todas esas enseñanzas, y que ella sea una mujer firme en tu palabra y pueda hablar de ella. Te pido por la vida de Julieta, esta mujer nueva en ti, en tu conocimiento, Padre. Te pido por su hijo y su esposo. Te pido que redarguyas el corazón de Julieta y que le pongas palabras sabias para saber cómo convencer a su esposo, para que se nos una en una tarde del miércoles y venga al estudio, para que así él también, al igual que ella, te conozca, Padre, se enamore tanto como actualmente yo estoy enamorado. Amén. Sí, Señor. Te pido por mi vida, Padre, te doy gracias por este trabajo. Te pido que si el trabajo del cual me hablaron hoy es falso, pongas trabas, pongas algo, me reveles, Padre. Me digas si es un trabajo real o no. Sí. Te lo pido, Padre. Te pido todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Quisiera que hiciéramos una oración en voz alta. Todos me siguen, pero el repetir la oración en voz alta no tiene ningún sentido
ni ningún efecto si no sale del corazón, del corazón de ustedes. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, en el cual tú nos hablas, Señor. Y traes al Espíritu Santo, Señor, que cada palabra que hablas, Señor, ponla en el corazón y ponle en nosotros el querer como el hacer, Señor. Que esa claridad, que esa confianza de caminar a tu lado, Señor, permanezca en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a dar de gracia lo que hemos recibido aquí de gracia, Señor. Gracias te doy por la vida, Señor, de Víctor, Señor, de Jessy, de su mami, Señor, Amén. de sus hijas, Padre, de Sophie, Señor, de Julieta, Señor. Sé tú en cada una de sus decisiones, sé tú trayendo, Señor, refrescando la verdad, Señor, para que vivan tranquilos y seguros, Señor, porque en ti podemos descansar, en ti podemos ser más que vencedores, en ti todo lo podemos porque tú nos fortaleces, Señor. Ayúdanos a cada uno en cualquier área física, económica, de salud, mental, de cualquier índole, Señor. Conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Póngala en tus manos, Señor, y que todo se alinee, Señor, al plan, al propósito por el cual nos das vida, Padre. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigamos sígame desde su corazón con la palabra Padre. Padre, Siempre entendía que la salvación era por mis méritos, era por mis méritos, por mis obras, por mis obras, por las obras de la ley. por las obras de la ley. Pero ahora entiendo Pero ahora entiendo que yo no puedo hacer nada. que no puedo hacer nada. Si estoy perdido Si estoy perdido eternamente. eternamente. Pero ahora entiendo Pero ahora entiendo que me amaste que me amaste y que moriste en esa cruz y que moriste en esa y cruz que ahí cargaste y ahí cargaste toda mi maldad, toda mi maldad, todo mi pecado. todo mi pecado. Yo creo que moriste por mí Yo creo que moriste por mí para perdonarme. para perdonarme, Salvarme y perdonarme de todos mis pecados. salvarme y perdonarme de todos mis pecados, Porque creo que sos el Hijo de Dios, porque creo que soy el Hijo de Dios, el eterno y el bendito. el eterno y el bendito, Y que no es por nada ni ninguna obra que yo pueda hacer, Y que no es por nada ni por ninguna obra que yo pueda hacer, sino solo por tu sangre sino solo por tu sangre derramada derramada en esa cruz. en esa cruz. En el nombre de Cristo lo pido, Señor. En el nombre de Cristo lo pido, Señor. Amén. ¿Te portaste muy bien? Sí, se portó súper bien y es un milagro. No sé. ¿Qué le diste de comer? ¿Oíste Creo que no le das lo de... el estudio pasado? ¿Lo lograste oír o todo? No todo, Bueno. duraba 2 horas. Bueno, continuamos el miércoles porque va a venir también Brian. Brian. Aunque los niños Sí, para continuar, para... se quieren grabar. No me echas nada de Ah, sí, ya. Nada de